Buen día, amigos, colegas, compañeros. Esta vez estoy frente a ustedes para hablarles un tema que también está en boga y se llama protección civil. Este video lo vamos a dividir en dos secciones para no hacerlo tan largo. En la primera vamos a hablar acerca de las generalidades y la organización, en este caso del sistema de protección civil interno, y lo que es la planeación de los simulacros. En esta primera parte, como les comento, vamos a hablar acerca de las generalidades. Hay que recordar que la prevención es la mejor manera de evitar o disminuir los efectos adversos que los desastres provocan en la sociedad. Dentro de las acciones preventivas principales, los simulacros de evacuación de inmuebles constituyen un recurso básico para el adiestramiento adecuado de los grupos especializados y de quienes ocupan un inmueble, ya sea en forma permanente o temporal, como población fija o flotante, y por ello constituye la mejor preparación de la población en su conjunto. Los simulacros forman parte de los programas internos de protección civil de los inmuebles y tienen el propósito principal de probar la eficiencia de los planes de emergencia para crear y fomentar hábitos de respuesta para que, con base en una organización, convierta a la población en protagonista consciente de su propia seguridad durante la presencia de una amenaza y que coadyuve a minimizar los riesgos. Es importante considerar que no todos los simulacros requerirán de la evacuación de un inmueble, ya que esa decisión dependerá del escenario de riesgo y de las condiciones internas y circundantes del inmueble. No se pretende que las acciones y sugerencias que se denuncian en este video sean exhaustivas, por lo que en este caso quienes estén viendo el video pueden adecuar y adicionar los procedimientos y planteamientos que en cualquiera de los momentos del simulacro incrementen la eficacia del mismo. ¿Pero qué es un simulacro de evacuación? Primero que nada, el simulacro de evacuación es la representación y ejecución de respuestas de protección que realiza un grupo de personas ante la presencia de una situación de emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios lo más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones de desastre. El detectar fallas y deficiencias en su planeación y ejecución también nos permite mejorar el plan de emergencia. ¿Pero qué tipos de simulacros hay? Primero que nada, se pueden distinguir los siguientes tipos. Por su función pueden ser de gabinete y de campo. Por su programación pueden ser con previo aviso y sin previo aviso. Con previo aviso, pues obviamente los brigadistas y el personal conocen la fecha y la hora en que se realizará el simulacro. Y sin previo aviso, en estos no se informa ni la fecha ni la hora en que se efectuará el simulacro. Y otro que puede ser por su alcance, que pueden ser parciales o totales. Se recomienda que cada simulacro siempre sea precedido por un ejercicio de gabinete o simulacro de gabinete. ¿Qué es un simulacro de gabinete? Primero que nada, el simulacro de gabinete comprende la realización de una reunión de coordinación en una mesa de trabajo con los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, con el propósito de establecer el objetivo, hipótesis, diseño del escenario y ensayar las funciones de cada uno de los integrantes de la unidad conforme a los procedimientos del plan de emergencia, culminando con una evaluación. ¿Qué es un simulacro de campo? Primero que nada, el simulacro de campo comprende el despliegue de recursos humanos y materiales existentes en el inmueble y, en su caso, de los apoyos externos para la ejecución práctica de las acciones establecidas en el ejercicio de gabinete, llevando a cabo al término del simulacro una reunión de evaluación. Las características básicas de los simulacros son representar una situación de emergencia predeterminada, la cual está relacionada con los riesgos detectados. Nos permite además comprobar la capacidad de respuesta que se tiene
ante una situación de emergencia. Se deben también evaluar las respuestas en cuanto a tiempos, recursos, oportunidad y operación de planes y procedimientos. Y se deben utilizar variables artificiales que permitan construir parte de la realidad para inducir a los participantes de una emergencia ficticia y familiarizarlos con una situación. En los simulacros se deben indicar las funciones y actividades de cada integrante del grupo de respuesta, los equipos de emergencia con los que se cuenta, las posiciones y conductas que deberán adoptar y los apoyos externos que puedan ser requeridos. En este caso pueden ser bomberos, Cruz Roja, policía, protección civil, etcétera, etcétera. Otra característica importante de los simulacros es que permite probar la funcionalidad de los equipos necesarios para la emergencia. Entre ellos encontramos alarmas, extintores, máscaras, herramientas, señales y avisos de protección civil instalados. Para el desarrollo del simulacro de evacuación es imprescindible diseñar o planear un escenario. Esto es un conjunto de hipótesis acerca de las posibles consecuencias o daños generados en el inmueble y tiene que ver con la ubicación del inmueble, la hora del evento, la magnitud del fenómeno, el tipo de fenómeno perturbador, las condiciones físicas del inmueble y las características de operación en el inmueble. Se debe considerar además los elementos cercanos al inmueble que puedan significarle una amenaza. Los simulacros deben ser planeados para un escenario que incluye la preparación de un guión con información lo más apegado a la realidad. Deberá incluir secuencia de eventos y horarios pudiéndose complementar con la creación de situaciones sorpresa durante el mismo. Ok, hablemos ahora acerca de la organización. La Ley General de Protección Civil prevé la ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, edificios privados e instalaciones industriales, comerciales y de servicios. Se requiere que la organización formalice la creación de una unidad interna de protección civil desde dos niveles de responsabilidad, el institucional y por inmueble, además de mantenerla actualizada o ratificada anualmente. El marco jurídico interno es una breve descripción del contexto que le da soporte y fundamento al programa interno de protección civil dentro de la organización, contrato colectivo de trabajo, reglamento interior, etcétera, y acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil. Hablemos ahora acerca de los recursos humanos. Para la integración del organigrama propuesto, en este caso del organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil, se recomienda contar con el siguiente personal. Primero que nada, organizar los grupos de respuesta, en este caso son las brigadas, y promover las acciones de capacitación y adiestramiento que se requieran, y se debe coordinar el manejo operativo interno ante situaciones de emergencia. Para la integración del organigrama propuesto se recomienda contar con el siguiente personal: un responsable del inmueble que tendrá a su cargo organizar los grupos de respuesta, en este caso las brigadas, y promover las acciones de capacitación y adiestramiento que se requieran, y coordinar el manejo operativo interno ante situaciones de emergencia. También se debe contar con un jefe de piso o de área por cada nivel del edificio. Se debe encargar de la coordinación de los brigadistas del piso o del área que le correspondan. Aquí debemos recordar que Protección Civil recomienda que debe haber un brigadista por cada 10 usuarios, en este caso del área o piso. Durante la emergencia, otra de sus funciones es de que durante la emergencia debe desempeñar actividades específicas de protección civil del piso o del área determinada que le corresponda. En su caso, también los vecinos del inmueble podrán integrarse a las brigadas. Equipo para emergencia. Se trata de contar con el equipo mínimo indispensable para la atención en emergencia, así como de aprender obviamente a manejarlo. ¿De qué estamos hablando? Pues obviamente estamos hablando acerca de lo que son extintores, hidrantes, detectores para humo y calor, cascos de seguridad, ropa protectora, lámparas, alarmas,
herramientas generales tales como picos, palas, cuerdas, etc. Comúnmente los cuerpos de rescate, de atención de emergencias o unidades locales de protección civil pueden brindar orientación sobre este tipo de recurso y su uso. Como se mencionó anteriormente, se deberá contar con un programa interno de protección civil para que coadyuve en una óptima realización del simulacro con la participación de la Unidad Interna de Protección Civil. Para cada inmueble se deberá identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que está expuesto el inmueble y por ende su personal. Se deberá identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para hacer frente a una situación de emergencia. Se deberá además establecer y mantener un sistema de información y comunicación que incluya directorio de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil e inventario de recursos humanos y materiales tanto del inmueble como de las áreas circundantes. Se deberá promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los sectores público, privado y social. Se deberá promover la información, organización y capacitación de los integrantes de las brigadas de protección civil. Se deberán realizar campañas internas de difusión a fin de coadyuvar a la creación de la cultura de protección civil entre el personal con énfasis en la prevención. Deberá también fomentarse la participación del personal para la realización de ejercicios y simulacros. ¿Cuáles son las actividades del responsable del inmueble? Primero que nada, se deberá conformar las 4 brigadas básicas: primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles y prevención y combate de incendios. Otra de sus responsabilidades es integrar la unidad interna de protección civil, coordinar la elaboración del programa interno de protección civil. Se deberá también coordinar dentro del inmueble todas las actividades relacionadas con protección civil, así como hacer cumplir las disposiciones u ordenamientos jurídicos que en dicha materia se emitan. Deberá participar en la elaboración del programa de actividades de capacitación y difusión. Deberá además participar en la identificación, análisis y evaluación en forma coordinada con los jefes de piso y los brigadistas de los riesgos internos y externos a los que está expuesto el inmueble, así como la identificación de los recursos humanos, materiales y financieros que se tienen o requieren para fortalecer el programa interno de protección civil para la atención de una posible emergencia. Deberá supervisar la elaboración y actualización del directorio de las organizaciones, servicios y personal de respuesta a la emergencia cercanos al inmueble, así como el directorio del personal del inmueble. Deberá supervisar el programa de mantenimiento, así como la bitácora del mismo. Esta bitácora, obviamente estamos hablando de lo que es el equipo contra incendio, sistemas de seguridad que se tengan en el inmueble. Otra de sus responsabilidades es concertar acuerdos y mantener un mecanismo permanente de comunicación y apoyo con las autoridades y representantes de los diversos sectores, público, privado y social, que tienen relación con el inmueble o su personal. Deberá además estimular la formación de una cultura de autoprotección entre el personal del inmueble a través de los ejercicios y simulacros. Deberá coordinar el plan de emergencia. ¿Cuáles son las actividades de los jefes de piso? Primero que nada, supervisar las funciones y actividades de los brigadistas en las acciones de prevención, auxilio y recuperación. Deberá participar en los cursos de primeros auxilios, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate y evacuación de inmuebles, así como extender estos conocimientos al personal del inmueble. Deberá identificar, analizar y evaluar con los brigadistas los riesgos a los que está expuesto el personal y el inmueble, incorporando esta información al programa interno de protección civil. Deberá organizar y participar en las actividades de las brigadas e informarles de las acciones específicas que deberán realizar. Deberá dirigir las actividades de protección civil del piso, nivel o área que le corresponde. Deberá preparar
el informe de actividades y presentarlo a la Unidad Interna de Protección Civil. Deberá concertar y mantener un mecanismo de comunicación interna con el responsable del inmueble, con otros jefes de piso y con los brigadistas. Deberá aplicar un censo de las personas que se encuentren en forma permanente en el área o piso que le corresponde para identificar su número, ubicación, condición física, etc., así como tener una copia del registro de control de acceso al inmueble. Verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos, así como indicar a los brigadistas las rutas alternas de evacuación. Deberá supervisar a los brigadistas en la operación de los equipos de emergencia. Deberá coordinar el procedimiento de evacuación de su piso de acuerdo con el plan de emergencia o cuando lo indique el responsable de la Unidad Interna de Protección Civil. Deberá colaborar con los brigadistas en la evacuación del personal hacia las zonas de menor riesgo o puntos de reunión. Otra de sus obligaciones es informar con veracidad al personal del inmueble y brigadistas sobre la evolución de la emergencia y recomendar los procedimientos a seguir en una situación específica. En la zona de seguridad o de menor riesgo o punto de reunión, deberá apoyar a mantener el orden en el personal, deberá pasar lista, reportar al responsable de la Unidad Interna de Protección Civil los ausentes y la causa, así como de las acciones realizadas en su piso, nivel o área. Deberá participar en las reuniones de trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil. ¿Cuáles son las actividades de los brigadistas? En la etapa de prevención, deben participar en el análisis de riesgos y de recursos internos y externos al inmueble. Deberán instalar y procurar el mantenimiento de la señalización. Deberán dar a conocer entre el personal del inmueble quiénes forman las actividades y las brigadas que realizarán. Deberán promover y difundir una cultura de protección civil entre el personal. Deberán capacitarse en las fases de prevención y mitigación de desastres, auxilio y recuperación, mantener el equipo que se les proporcione en buenas condiciones, participar en los ejercicios y simulacros, conocer el inmueble y su operación o funcionamiento. En este caso, pues deben conocer dónde se encuentran las salidas, las escaleras de emergencia, los planos o croquis del inmueble y las áreas circundantes. Durante la etapa de auxilio deberán portar el gafet que los identifica como brigadistas. Deberán obviamente conservar la calma, coordinarse con las demás brigadas, suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera. Deberán cooperar con los cuerpos de seguridad externos si así lo requieren. Deberán mantener informado al jefe de piso sobre las incidencias. En la etapa de recuperación, pues obviamente deberán revisar y en su caso darle mantenimiento a los equipos utilizados. Deberán solicitar la reposición de los equipos o materiales usados. Deberán llevar a cabo la retroalimentación en forma conjunta o por brigada. Deberán elaborar un informe sobre las actividades realizadas durante la emergencia. Algo muy importante que tenemos que recordar es que los brigadistas deben contar con una franca disposición de colaboración y don de mando, iniciativa propia, buena salud física y mental y con la aceptación de sus compañeros como integrantes de la Brigada de Protección Civil. Dependiendo de la cantidad y ubicación del personal, se deberán asignar brigadistas por cada piso o área del inmueble, asegurando que exista cuando menos un brigadista por cada 10 personas. Todo esto permitirá contar con elementos que garanticen el desarrollo adecuado de las actividades. Hablemos ahora acerca de la capacitación de los brigadistas y usuarios del inmueble. La capacitación debe ser impartida por personal competente en cada especialidad. Aquí les presentamos algunas de estas opciones. Se deben contratar estos servicios, se debe solicitar apoyo de grupos especializados en atención de emergencias, tales como servicios de salud, cuerpos de rescate y bomberos. Se debe solicitar asesoría de la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Se deberá solicitar apoyo de las unidades estatales y municipales de protección civil.
Al usuario se le debe sensibilizar acerca del comportamiento adecuado durante una contingencia generada por el impacto de fenómenos naturales o antropogénicos, así como del plan de emergencia y procedimientos de evacuación, concientización y motivación de los participantes. Existe la creencia popular de que un desastre o incluso un fenómeno perturbador está lejos de afectarnos. Lo que a otros les pasó es difícil, imposible que a mí me pase, ya que se puede subestimar un riesgo y por tanto no prever acciones para su reducción. En caso de que ocurra un desastre, este tipo de pensamiento es el menos conveniente. Por tanto, en una charla de concientización, formal o informal, es el primer tema por tratar. Una vez que los vecinos y usuarios del inmueble reconozcan que lo correcto es la preparación para lo que pueda ocurrir, de manera directa, verbal o indirecta por escrito, o de ambas, se les ha de invitar a participar en las brigadas de protección civil, o por lo menos, aunque cuando sea necesario estén bien dispuestos a colaborar. Actualmente existen muchos recursos didácticos y materiales de apoyo que pueden servir para estos fines, para vencer la apatía y generar disposición para colaborar en acciones de protección civil. Ok, amigos, hasta aquí le vamos a dejar acerca de este tema de protección civil. Espero, como en otras ocasiones, que la información les haya sido útil, ¿sí? Y como en otras ocasiones, también les invito a que comenten en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla. Esperamos vernos en la próxima. Hasta luego, que les vaya bien.